Era una fría mañana de invierno cuando el despertador de María sonó con su habitual tono agudo a las 5 en punto. Su cuerpo se movía mecánicamente, como si cada músculo supiera exactamente lo que tenía que hacer sin que su mente realmente estuviera despierta. Se sentó en el borde de la cama por unos momentos, dejando que sus ojos se ajustaran a la oscuridad de la habitación. Afuera, el cielo aún estaba cubierto por la penumbra del amanecer que no llegaría hasta dentro de un par de horas. María se levantó y fue hacia el baño, donde el vapor de la ducha la envolvió en una nube cálida, un alivio temporal antes de enfrentar otro largo día en el hospital. Sus pensamientos siempre eran los mismos durante esas primeras horas: el repaso de las tareas que la esperaban, los pacientes que debía atender, y el agotamiento que la envolvía después de tantos años trabajando sin descanso. Había algo en la repetición constante de sus días que le proporcionaba cierta tranquilidad. La rutina le daba estructura a su vida, una estructura que la mantenía firme en un mundo que a menudo parecía caótico. Su vida era sencilla, solitaria en muchos aspectos, pero llena de propósito. Y ese propósito era lo que la mantenía en marcha, incluso cuando el peso del trabajo la sobrecargaba. Después de vestirse con su uniforme blanco impecable y recogerse el cabello en un moño alto, María salió de su pequeño apartamento. La mañana era fría y el viento cortaba su piel, pero ella estaba acostumbrada a ese clima en esta época del año. Las calles de la ciudad aún estaban vacías, salvo por el ocasional coche que pasaba de camino al trabajo o los primeros rayos de luz que comenzaban a filtrarse por las esquinas. Cada mañana, el trayecto de su apartamento al hospital la llevaba a través de la misma ruta, y en esa ruta siempre estaba Samuel. Lo había notado por primera vez hace más de un año, sentado en la esquina frente al hospital, con una manta sucia envolviendo su cuerpo y una mirada perdida en el horizonte. Samuel no pedía nada, no gritaba ni imploraba por dinero como otros indigentes que se encontraban en la ciudad. Simplemente estaba allí, invisible para la mayoría, pero no para María. María era enfermera. Su trabajo no terminaba cuando salía del hospital, ni siquiera cuando se encontraba fuera del uniforme. Tenía un sentido de compasión arraigado en su ser, una incapacidad de ignorar el dolor ajeno, sin importar quién lo padeciera. Al principio, simplemente se limitaba a dejarle una taza de café caliente en las frías mañanas o algún sándwich que hubiera sobrado del almuerzo que llevaba al trabajo. Pero a medida que pasaban los meses, su curiosidad por Samuel creció. Había algo en él que la intrigaba. No se comportaba como los demás indigentes que había visto en las calles. Había una dignidad silenciosa en la forma en que se sentaba, en la manera en que agradecía cualquier ayuda con un simple gesto de la cabeza. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían estar cargadas de una historia que aún no había sido contada. Una mañana, mientras María salía del hospital después de un turno especialmente largo, vio a Samuel acurrucado bajo la misma manta que siempre llevaba. Pero esa vez, su expresión era diferente. Su rostro estaba más pálido de lo normal, y sus manos temblaban visiblemente bajo el peso del frío. Algo dentro de María se removió. «Samuel, ¿te encuentras bien?», preguntó, arrodillándose a su lado. Samuel la miró con ojos cansados, pero su respuesta fue la misma de siempre. «Estoy bien. No te preocupes por mí». María sabía que no estaba bien. Había visto ese tipo de agotamiento y enfermedad demasiadas veces antes. Sin pensarlo dos veces, le tendió la mano. «No puedes quedarte aquí esta noche. Ven, mi casa está cerca, y al menos estarás caliente y podrás descansar». Durante años había vivido en las calles, alejándose de cualquier tipo de ayuda más allá de la ocasional comida o bebida que alguien le ofrecía. Pero algo en la voz de María, en la preocupación genuina que veía en sus ojos, lo convenció de aceptar. El camino hasta el apartamento de María fue corto, pero en ese trayecto, ninguno de los dos habló. Ambos estaban inmersos en sus propios pensamientos. Para Samuel, era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía más que unas pocas monedas o una palabra de consuelo. Para María, era la primera vez que invitaba a alguien como Samuel a su vida privada. Cuando llegaron a su apartamento, un pequeño espacio de 2 habitaciones que estaba decorado con simplicidad pero calidez, María le ofreció a Samuel una toalla y ropa limpia. Samuel se cambió en el baño, y cuando salió, parecía un hombre completamente diferente. La suciedad y el cansancio seguían allí, pero había una transformación en su rostro. Era como si la simple idea de estar en un lugar seguro hubiera aligerado parte de la carga que llevaba sobre sus hombros. María preparó una cena sencilla, sopa de verduras y pan tostado. Se sentaron juntos en la pequeña mesa de su cocina, y por primera vez, Samuel comenzó a hablar. Lo que dijo esa noche cambiaría por completo la percepción que María tenía de él. «Antes de todo esto, antes de llegar a la calle, yo tenía una vida normal. Tenía una empresa, una casa,
y tenía a Clara. Ella era mi esposa. Todo lo que hacía, lo hacía por ella. Pero hace unos años, la perdí en un accidente de coche. Desde entonces, no he podido volver a ser el mismo. Vendí todo lo que tenía, dejé mi trabajo, y simplemente me dejé llevar por la corriente. Ya no me importaba nada. La voz de Samuel se quebró al mencionar a Clara. Era evidente que el dolor de su pérdida aún lo consumía. Lo siento mucho, dijo María, tocando suavemente su mano en un gesto de apoyo. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ti. Samuel asintió, agradecido por la comprensión en los ojos de María. Durante años, había llevado ese dolor solo, sin compartirlo con nadie. Pero esa noche, en la calidez del pequeño apartamento de María, encontró algo que no había sentido en mucho tiempo: consuelo. A partir de esa noche, la relación entre María y Samuel cambió. María no solo lo veía como un indigente más en las calles, sino como un hombre con una historia, con un dolor que lo había consumido y llevado a las sombras de la sociedad. Comenzó a pasar más tiempo con él, llevándole comida con más frecuencia, asegurándose de que tuviera ropa adecuada para el frío. Pero también empezaron a hablar más, a conocerse mejor. Samuel, por su parte, comenzó a abrirse más a ella. Le habló de su vida antes del accidente, de cómo había sido un hombre de negocios exitoso, de cómo había conocido a Clara en la universidad y de cómo ella había sido el amor de su vida. Cada palabra que Samuel decía estaba cargada de emoción, de un profundo amor por Clara, pero también de una tristeza abrumadora por su pérdida. Nunca pensé que podría sentirme tan solo, le confesó una tarde mientras se sentaban en un parque cercano. Clara era mi todo. Y cuando la perdí, simplemente, dejé de vivir. María lo escuchaba en silencio, sintiendo una empatía profunda por él. Sabía que el dolor de la pérdida era algo con lo que muchas personas luchaban, pero ver cómo había afectado a Samuel de una manera tan devastadora la conmovía. Con el tiempo, la relación entre ellos se volvió más cercana. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión por parte de María se transformó en algo más. Había una conexión entre ellos que iba más allá de las palabras, una comprensión silenciosa del dolor y la soledad que ambos sentían. Era una noche lluviosa cuando todo cambió. María acababa de terminar otro largo turno en el hospital, y mientras caminaba hacia su apartamento, vio a Samuel sentado en su rincón habitual, empapado bajo la lluvia. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él. «No puedes quedarte aquí esta noche. Ven a mi casa», le dijo, tomándole del brazo. Samuel dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Sabía que no podía seguir así, que el frío y la lluvia terminarían por hacerle más daño del que ya había sufrido. Esa noche, en el pequeño apartamento de María, compartieron una cena caliente y hablaron hasta altas horas de la noche. Hablaron de la vida, de sus sueños perdidos, de las cosas que les dolían. La intimidad de esa conversación los acercó aún más, y lo que comenzó como una simple conversación se transformó en algo más profundo. Compartieron más que palabras esa noche. Ambos buscaron consuelo el uno en el otro, y esa conexión culminó en un encuentro inesperado que cambiaría el rumbo de sus vidas. Unas semanas después, María comenzó a notar cambios en su cuerpo. Al principio, pensó que era el agotamiento por el trabajo, pero pronto los síntomas fueron demasiado evidentes para ignorarlos. Después de hacerse una prueba de embarazo, el resultado fue claro: estaba esperando un hijo. La noticia la dejó conmocionada. María siempre había querido ser madre, pero nunca había imaginado que sucedería de esta manera. Sabía que Samuel era el padre, pero él aún vivía en las calles, aún lidiaba con su propio dolor. ¿Cómo podría traer un hijo al mundo en medio de tanta incertidumbre? Finalmente, decidió contarle a Samuel. Sabía que no podía enfrentar esto sola. «Samuel, estoy embarazada», le dijo un día, mientras se sentaban en el parque. Samuel la miró en silencio, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Un hijo?», murmuró. «No sé qué decir». «No espero que hagas nada que no quieras hacer», respondió María. «Pero quiero que sepas que este es tu hijo, y que quiero que seas parte de su vida». Samuel se quedó en silencio por un largo rato, pero finalmente asintió. «Quiero intentarlo. No sé cómo hacerlo, pero no quiero perder esto. Ya he perdido demasiado en mi vida, y no quiero perder esto también». La noticia del embarazo fue un punto de inflexión para Samuel. Sabía que no podía seguir viviendo en las calles si quería ser un buen padre para su hijo y un buen compañero para María. Decidió que era momento de cambiar, de buscar ayuda y reconstruir su vida. Comenzó a asistir a un programa de rehabilitación para personas sin hogar, donde recibió apoyo emocional y ayuda para encontrar trabajo. Poco a poco, comenzó a recuperar su dignidad y su sentido de propósito. Con el tiempo,
También logró retomar contacto con antiguos amigos y conocidos del mundo empresarial que lo ayudaron a conseguir empleo. No fue un camino fácil. Hubo días en los que Samuel dudaba de sí mismo, en los que el peso de su pasado y el dolor de la pérdida de Clara lo abrumaban. Pero cada vez que sentía que no podía continuar, pensaba en María y en el hijo que estaba por nacer, y eso lo motivaba a seguir adelante. Pasaron meses, y María seguía lidiando con las habladurías en el hospital. Sus compañeros de trabajo, que antes la admiraban por su dedicación, ahora la miraban con desdén. El hecho de que estuviera embarazada de un hombre que había vivido en las calles, se había convertido en el chisme principal de todos. Pero un día, todo cambió. Era una tarde soleada cuando un todoterreno negro se detuvo frente al hospital. Todos en la entrada se giraron para mirar, sorprendidos por la elegancia del vehículo. Del coche bajó Samuel, vestido con un traje impecable y con una confianza que no había tenido en mucho tiempo. María lo vio desde la ventana del hospital y salió a su encuentro, sin poder contener las lágrimas de emoción. Samuel la abrazó, y en ese momento, supo que todo lo que había pasado había valido la pena. Las risas, los chismes y las miradas de juicio ya no importaban. Lo único que importaba era que ahora estaban juntos, listos para enfrentar el mundo como una familia. El regreso de Samuel no solo sorprendió a María, sino también a todos aquellos que lo habían conocido como un hombre derrotado. Ahora, era un hombre renovado, con una energía nueva y una misión clara: ser el mejor padre y compañero que pudiera ser. Durante los meses siguientes, Samuel y María trabajaron juntos para prepararse para la llegada de su hijo. Compraron una pequeña casa a las afueras de la ciudad, donde planeaban criar a su hijo en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Samuel, con su nuevo trabajo, se aseguró de que María no tuviera que preocuparse por nada más que por su bienestar y el del bebé. La noticia de la transformación de Samuel se extendió por la ciudad. Aquellos que antes se burlaban de María ahora la miraban con respeto. Había demostrado una fortaleza increíble, y Samuel, con su regreso triunfal, se había ganado el respeto de todos. El día en que nació su hijo, un hermoso bebé de ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba la habitación, María y Samuel sintieron que todo había cobrado sentido. Todo el dolor, todas las dificultades, habían valido la pena por ese momento. «Lo logramos», dijo Samuel, tomando la mano de María mientras miraban a su hijo. «Hemos creado algo hermoso». María sonrió, con lágrimas en los ojos. «Sí, lo hicimos». Con el paso de los años, Samuel y María construyeron una vida plena y feliz. Samuel, que había pasado de ser un hombre roto a un padre amoroso, se convirtió en un ejemplo para muchos en la comunidad. María continuó trabajando en el hospital, pero ahora lo hacía con una renovada sensación de paz y alegría en su vida personal. Su hijo creció rodeado de amor, y aunque nunca conoció la historia completa de las dificultades que enfrentaron sus padres, siempre supo que provenía de un lugar de resiliencia y determinación. La historia de María y Samuel no solo fue una historia de amor, sino también de redención, de segundas oportunidades, y de la capacidad del ser humano para superar incluso las peores tragedias. Juntos, demostraron que, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre es posible encontrar la luz al final del túnel. A pesar del regreso triunfal de Samuel, María seguía sintiendo el peso de los juicios y las críticas de aquellos a su alrededor. Aunque algunos de sus compañeros de trabajo habían comenzado a respetar su historia, otros seguían susurrando a sus espaldas. Era como si no pudieran aceptar que alguien como ella, una enfermera dedicada y respetada, hubiera elegido a un hombre que había vivido en las calles. Las habladurías no solo venían de sus compañeros de trabajo, los rumores también se habían extendido a través de la pequeña ciudad de Santa Clara. En la tienda de comestibles, en el mercado local, e incluso en la iglesia a la que solía asistir, siempre había alguien que la miraba de reojo o que comentaba en voz baja sobre su relación con Samuel. Un domingo por la mañana, María decidió asistir a la iglesia, esperando encontrar un poco de paz. Había sido parte de esa congregación toda su vida, y aunque no siempre iba todos los domingos, sentía que ese día necesitaba estar allí. Entró por las grandes puertas de madera y se sentó en la parte trasera, esperando pasar desapercibida. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las miradas comenzaran. Podía sentir los ojos de algunas mujeres mayores de la congregación posados sobre ella. Sabía lo que estaban pensando. Las había escuchado antes, comentando en voz baja sobre su situación, sobre cómo era inapropiado que una mujer como ella estuviera con un hombre como Samuel. Durante el sermón, María intentó concentrarse en las palabras del pastor, pero su mente seguía volviendo a los comentarios que había escuchado la semana anterior. La señora Gómez, una de las mujeres más ancianas y respetadas de la congregación, había dicho en voz alta en el mercado: «Es una pena, con lo joven y talentosa que es. Podría haber tenido cualquier cosa en la vida,
y terminó así, con un indigente. Esas palabras la habían herido profundamente, aunque había intentado no mostrarlo. Había aprendido a mantener la cabeza alta, a ignorar los comentarios maliciosos, pero ese día en la iglesia, todo parecía abrumarla. Cuando terminó el servicio, María salió rápidamente, deseando evitar cualquier confrontación. Sin embargo, cuando estaba a punto de cruzar la puerta, la señora Gómez se le acercó, con su típico aire de superioridad. «María, querida, he estado pensando en ti. Es una pena que estés pasando por todo esto. Si necesitas ayuda, podrías venir a hablar conmigo, ya sabes, para encontrar una solución. A veces, las decisiones equivocadas pueden llevar a un camino difícil». María, que había aguantado demasiado hasta ese momento, finalmente respondió con una firmeza que sorprendió a la señora Gómez. «Gracias por su oferta, señora Gómez, pero no necesito ninguna solución. Estoy exactamente donde quiero estar, con la persona que quiero estar. Samuel no es un error, ni una decisión equivocada. Es un hombre maravilloso, y aunque usted no lo vea, yo sí lo hago. Así que, si me disculpa, tengo que irme». María salió de la iglesia con la cabeza en alto, pero por dentro sentía un dolor profundo. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta al defender a Samuel, la realidad de ser juzgada por su comunidad seguía pesando en su corazón. Mientras tanto, Samuel también enfrentaba sus propios fantasmas. Aunque había logrado recuperar parte de su vida, el dolor de la pérdida de Clara seguía acechándolo. Había noches en las que se despertaba sudoroso, con el recuerdo del accidente que había cambiado su vida para siempre. A veces, las imágenes volvían a su mente sin previo aviso, el sonido del teléfono sonando, la voz del policía informándole del accidente, y el vacío que sintió al enterarse de que su esposa había muerto instantáneamente. Por más que lo intentaba, no podía evitar sentirse culpable. Sabía que no había nada que pudiera haber hecho para evitar el accidente, pero la sensación de impotencia lo había perseguido durante años. Cada vez que cerraba los ojos, podía imaginar a Clara sentada junto a él, riendo como solía hacerlo, haciendo planes para el futuro. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, ella se había ido. Samuel sabía que amaba a María. Ella había sido su salvación, la persona que lo había devuelto a la vida cuando él mismo había renunciado a ella. Pero el peso de la pérdida de Clara a veces interfería en su capacidad de avanzar. Se encontraba comparando, sin quererlo, las dos relaciones, preguntándose si alguna vez podría amar de la misma manera que había amado a Clara. Una noche, mientras estaban sentados en la sala de su nueva casa, María notó que Samuel estaba más callado de lo habitual. Samuel asintió, pero su expresión mostraba algo diferente. Sabía que no podía seguir ocultándole lo que estaba sintiendo. «A veces, siento que no estoy completamente aquí», admitió Samuel después de un largo silencio. «Te amo, María, de verdad lo hago. Pero Clara, su recuerdo sigue estando muy presente en mi mente. Siento que estoy atrapado entre el pasado y el presente, y no sé cómo reconciliarlo». María lo miró con comprensión. Sabía que el dolor de perder a un ser querido no desaparecía fácilmente, y que la llegada de un nuevo amor no borraba el pasado. «No tienes que elegir entre el pasado y el presente, Samuel», le dijo, con voz suave. «Clara siempre será parte de ti, y eso está bien. No quiero que olvides lo que compartieron. Pero también quiero que sepas que estoy aquí para ti, en el presente. No espero que olvides, solo que me dejes ser parte de tu vida ahora». Las palabras de María lo conmovieron profundamente. Samuel sintió que, por primera vez, alguien lo entendía completamente, sin juzgarlo por lo que sentía. El alivio de saber que no tenía que elegir entre sus recuerdos y su nueva vida le permitió respirar más fácilmente. Con el tiempo, Samuel aprendió a vivir con el recuerdo de Clara, sin dejar que eso interfiriera en su amor por María. Sabía que el dolor nunca desaparecería por completo, pero también sabía que tenía una nueva oportunidad de ser feliz, y estaba decidido a no desperdiciarla. Con el paso de los meses, Samuel logró obtener un empleo en una empresa de consultoría local. Aunque no era el tipo de trabajo que solía tener antes del accidente de Clara, era un buen comienzo para recuperar su confianza y su posición en la sociedad. A través de su nuevo empleo, Samuel comenzó a restablecer viejas conexiones que había perdido cuando cayó en la desesperación. Poco a poco, su vida profesional también comenzó a florecer. El director de la empresa, un hombre llamado Ignacio, lo había conocido en sus días de éxito. Recordaba a Samuel como un hombre inteligente y perspicaz, y aunque sabía que había pasado por momentos difíciles, decidió darle una oportunidad. «No esperaba volver a verte en estas circunstancias, Samuel», le dijo Ignacio el primer día que se reunieron. «Pero sé que tienes mucho que ofrecer. No me importa lo que haya pasado antes,
Lo que importa es lo que haces ahora. Así que, si estás dispuesto a intentarlo, aquí tienes una oportunidad. Samuel aceptó la oferta con gratitud. Sabía que esta era su oportunidad de redimirse, de demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo, que aún tenía el potencial de ser el hombre que alguna vez fue. Durante los primeros meses, Samuel trabajó incansablemente, llegando temprano a la oficina y saliendo tarde. Aunque era agotador, sentía una nueva energía en su vida, una sensación de propósito que no había sentido en años. María lo apoyaba en todo momento, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para rendir bien en su trabajo. Con el tiempo, Samuel comenzó a destacar en la empresa. Sus habilidades analíticas y su experiencia pasada comenzaron a brillar, y pronto fue ascendido a un puesto más alto, con mayores responsabilidades. La confianza que Ignacio había depositado en él no fue en vano, y Samuel estaba decidido a no defraudarlo. A medida que el embarazo de María avanzaba, la emoción y los nervios en la casa crecían. Samuel y María asistían a todas las visitas médicas juntos, ansiosos por escuchar los latidos del corazón de su bebé y ver las imágenes del ultrasonido. Cada paso del proceso les recordaba lo bendecidos que se sentían por tener la oportunidad de formar una familia. Una tarde, mientras organizaban la habitación del bebé, María miró a Samuel con una sonrisa tranquila. «Nunca pensé que estaría haciendo esto», dijo, acariciando la cuna que acababan de montar. «Siempre quise ser madre, pero nunca imaginé que sucedería así». Samuel se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Yo tampoco lo esperaba», admitió. «Pero ahora que estamos aquí, no puedo imaginar mi vida de otra manera. Este bebé va a tener todo lo que nosotros no tuvimos cuando crecíamos. Va a tener amor, seguridad, y dos padres que lo adoran». María sonrió y se volvió para mirarlo. «Lo sé. Y estoy muy feliz de que podamos hacerlo juntos». Con el paso de los días, la emoción por la llegada del bebé creció. Samuel y María asistieron a clases de preparación para el parto, compraron ropa de bebé, y recibieron el apoyo de amigos cercanos que, aunque al principio habían dudado de su relación, ahora los apoyaban completamente. Sin embargo, la sombra del juicio social seguía rondando. Algunos vecinos y conocidos aún no aceptaban la relación de María con Samuel, y aunque sus vidas seguían adelante, siempre había comentarios a sus espaldas que intentaban empañar su felicidad. El gran día finalmente llegó. Después de meses de espera y preparación, María se puso de parto una noche de primavera. Samuel, que había estado nervioso durante semanas, mantuvo la calma y la llevó rápidamente al hospital. Durante las horas siguientes, María soportó el dolor del parto con una fortaleza impresionante, mientras Samuel la acompañaba en todo momento, sosteniéndole la mano y susurrando palabras de aliento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su hijo nació. «Es un niño», anunció el médico con una sonrisa mientras colocaba al recién nacido en los brazos de María. Las lágrimas de felicidad inundaron los ojos de ambos mientras miraban a su hijo por primera vez. Samuel no podía creer lo perfecto que era. Tenía los ojos de María y una pequeña sonrisa que lo conmovió hasta lo más profundo. «Es perfecto», susurró María, acariciando la cabeza de su bebé. Samuel, conmovido por la escena, besó suavemente la frente de su hijo y luego la de María. «Lo logramos», dijo, sintiendo que todo el dolor, la lucha y las dificultades habían valido la pena. La llegada del bebé trajo una nueva ola de felicidad a la vida de María y Samuel. Aunque las noches sin dormir y las responsabilidades de ser padres primerizos a menudo los abrumaban, ambos estaban más unidos que nunca. Compartían cada momento, desde las risas hasta las dificultades, y se apoyaban mutuamente en cada paso del camino. Con el tiempo, la comunidad que una vez los había juzgado comenzó a ver la fuerza de su relación y el amor que compartían por su hijo. Poco a poco, las críticas disminuyeron, y las personas comenzaron a respetar la vida que habían construido juntos. Samuel, que había comenzado su camino de redención en las calles, ahora era un hombre realizado, con una familia que lo adoraba y un trabajo que lo llenaba de satisfacción. María, por su parte, había demostrado una fortaleza inquebrantable al defender a la persona que amaba, y ahora, juntos, formaban una familia llena de amor y esperanza. Con el paso de los años, María y Samuel vieron crecer a su hijo en un hogar lleno de amor y comprensión. Sabían que su historia no había sido fácil, pero también sabían que todo lo que habían pasado los había hecho más fuertes. Samuel nunca olvidó a Clara, pero había aprendido a vivir con su recuerdo sin dejar que eso interfiriera en su presente. María, por su parte, se había convertido en el pilar de su familia, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Juntos, enfrentaron los desafíos de la vida con una fortaleza y una unidad que inspiraron a quienes los rodeaban. Su historia no era solo una historia de amor,
Era una historia de redención, de segundas oportunidades, y de la capacidad del ser humano para superar incluso los momentos más oscuros.